Muy buen día, estimados profesionales de la salud. El día de ahora su servidor trae para ustedes un nuevo tema, el cual aplica a lo que es servicio de alimentos, lo que nos puede llevar a cabo una competencia académica y laboral muy importante, muy ambiciosa en relación a la nutrición. Nos lleva de la mano sobre también un contexto muy amplio sobre la planeación de menús, y que entre todo esto nosotros debemos de considerar que puede ser una vertiente muy importante en nuestro estudio sobre los sistemas de cocción. Hablando de los sistemas de cocción, jóvenes, hablamos del conjunto de procesos físicos y químicos que podemos presentar en nuestro laboratorio de nuestra casa, como puede ser la cocina. Decirlo así, jóvenes, pues sí, la propia cocina de nuestros hogares es un laboratorio donde nosotros experimentamos una mezcolancia, una mezcla de sabores, el jugar con las pigmentaciones, jugar con las especias, jugar con las temperaturas, jugar con las combinaciones de los grupos de alimentos para que nosotros hagamos una creatividad muy viable, una palatilidad muy, muy padre a los platillos que nosotros podamos generar. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Eh, es un tema en cuestión muy pragmático, creativo, experimental, y que puede llevar de la mano al profesional de la salud en el área de nutrición a que opte por menús mucho más personalizados, mucho más atractivos al propio paciente o al propio cliente, ¿sí? Ya que también se dice que pues de la vista nace el amor, y que en este caso pues nosotros tenemos una importancia en fomentar en nosotros, ponernos como principal premisa de que la alimentación y la gastronomía, la alimentación y la preparación de alimentos, pues evidentemente no está peleada, ¿no? No está peleada, sino al contrario, va de la mano, y que en este caso, pues, da la semillita de la creatividad al profesional de la salud a que haga menús mucho más personalizados, mucho más padres, decirlo así, ¿sale? Que haya un sentido de pertenencia con la nutrición, la alimentación y gastronomía, para que siempre haya una versatilidad de apego a que un propio paciente diga, ah, mira, alimentarse, nutrirse, también es muy rico, ¿sale? Porque en ocasiones se dice que pues, los alimentos altamente condimentados o grasosos pues, son los más ricos. Bueno, algunos podríamos llegar a tener esa connotación. Sin embargo, pues hay que cambiar paradigma, digámoslo así, ese punto de información que, que erróneamente, pues sí, comúnmente en nuestra sociedad se toma en cuenta mucho, ¿no? Que altas concentraciones de grasa, que la manteca, que la sal, que la pimienta, que un sinfín de cosas, esto diría, ah, mira, pues entre más grasoso, más sabroso, como dicen, pero no. Vamos a trabajar con este tema que se llama sistemas de cocción. Espero que sea de tu agrado, y entre estos pues también hablar de la conservación nutricia de los alimentos, cómo estos van a estar sufriendo cambios sobre el proceso de combinación y también el manejo de temperaturas, y que estos pues obviamente van a tener pues un factor positivo, pero también un factor negativo, y que nosotros siempre tenemos que observar qué tipo de sistema de cocción. Podemos trabajar con diferentes grupos de alimentos, y también a nosotros considerar, recomendar al cliente o al paciente que opte por los mejores, ¿sale? Y que tenga todo ese abanico de opciones, es decir, mira, puedo trabajar con calor seco, con calor húmedo, puedo hacer una combinación entre estos grupos de alimentos, puedo trabajar con esas temperaturas, con un determinado tiempo, ¿sale? Para que nosotros tengamos una sinergia y que nosotros tengamos siempre la mayor porcentualidad positiva, que el alimento, al sufrir estos cambios, pues no tenga muchas pérdidas nutricias, ¿sale? Pues bienvenidos a este espacio, espero que te guste el tema, tu servidor agradecido ahora sí que por tu atención a este tema, y que tú sabes que vas a tener una actividad a distancia para fortalecer
el tema en cuestión. Pues vamos desde la introducción, jóvenes, vamos a la definición. ¿Qué es cocción, jóvenes? Va. Pues es la operación culinaria que se sirve del calor para que un alimento sea más rico, más apetecible, más digerible, más palatable. Y entre todo esto, pues un proceso meramente de acción, ¿sí? Un verbo de acción que nosotros vamos a estar sometiendo a los alimentos para que estos cambien su textura, cambien su sabor mismo y que nosotros tengamos un mayor aprovechamiento, ya que nosotros vamos a someter al alimento, a los grupos de alimentos, a condiciones térmicas, combinación de grupos de alimentos, de moléculas, que estas pueden llegar a hacer sinergia y como dice aquí, pues un alimento propio mismo sea más rico, más apetecible y evidentemente mejor aprovechable, más digerible. Y como dice aquí, ¿no? Este verbo de acción, que es la cocción, ¿sí? Poner en práctica, pues, toda la gama de opciones que podemos llegar a tener dentro de nuestra cocina, que es nuestro principal laboratorio, donde nosotros experimentamos con nuestros alimentos, puede llegar a tener un beneficio, un punto positivo y también un punto meramente negativo en el contenido de nutrientes. Vamos a hablar de beneficios. Bueno, principalmente qué beneficios o qué puntos positivos podemos llegar a tener durante el proceso de cocción. Número 1, modificar la textura. Esto que puede ser el propio ablandamiento, un proceso de deshidratación o un proceso de ganancia de humedad. Esto puede llegar a tener algo positivo, ya que mejora la capacidad de que nosotros tengamos de absorber los nutrientes mucho de mejor manera, ¿no? De mejor manera, tener una mejor absorción de nutrientes en la parte del intestino delgado. Esto ayuda a que la hidrólisis, la separación de moléculas, la separación de la estructura química del alimento, pues nosotros tener mayor asimilidad, más aprovechamiento de ello. Va. Pero, ¿qué pasa con otro punto positivo? Bueno, pues sabemos de antemano que las bacterias mesófilas aerobias, aquellas que pueden estar entre un espacio de temperatura de 20 a 45 grados centígrados, trabajar con temperatura, pues nosotros podemos llegar a destruir agentes patógenos, como puede ser la salmonela, o desactivar algunos ingredientes tóxicos, como puede ser la lectina en los frijoles. La lectina es una sustancia meramente tóxica, decirlo así, es un veneno orgánico por parte de las leguminosas y que nosotros sometemos a las leguminosas al proceso de cocción, de ebullición, al calor húmedo, para que nosotros tengamos la oportunidad de desactivar esta sustancia química que puede llegar a ser tóxica, ¿no? Un veneno orgánico perteneciente de estas leguminosas que son los frijoles. ¿Y qué otro punto positivo? Hay mayor ganancia de la intensidad de sabores, colores, obviamente da todo un arco iris, ¿no? De colores, sabores y olores, que esto pues a nuestro sentido del gusto, el sentido del olfato, pues puede ser todo un agasajo, ¿no? Como imagínate que pasa de que vas llegando a tu casa, obviamente pues tu mamá o tu abuelita o un familiar está cocinando y pues obviamente percibes algo más riquísimo, ¿no? Como puede ser una excelente sopa, una excelente pasta, carne asada, estar preparando algo que en este punto cefálico que ya estoy mencionando para que se active todo lo que es tu sistema digestivo, que a lo mejor estarás, imagínate unas hamburguesas que se están preparando, un asado, un estofado, como sea, el pozole, ¿no? Que hace la abuela, ¿no? Imagínate toda una serie de cosas. Eso sería algo de los puntos positivos, jóvenes. Tener mejor aprovechamiento de nutrientes, tener la oportunidad de destruir agentes patógenos y pues tener todo ese arco iris de aromas, sabores y colores. Y ahora, pues hablar de cuestiones negativas, pues sí, pues no todo es obviamente positivo, tenemos también algo negativo. Desde el punto de vista negativo, los alimentos pierden diferentes cantidades de vitaminas y minerales dependiendo del método de cocción. Esto es muy importante mencionarlo así. Ahorita vamos a hablar cada uno de los métodos de cocción para que nosotros tengamos una perspectiva importante al manejo de temperaturas. Desventajas: pérdida de vitaminas y minerales. Eso pues no podemos evitarlo, pero vamos a tener que optar por la mejor técnica de cocción
método de cocción para que esto pues, no sea como una porcentualidad muy alta, ¿no?, de pérdida de micronutrientes. Destrucción de algunos aminoácidos o incluso generar toxinas, ¿sí? Generar toxinas por parte de los aminoácidos cuando estos pueden llegar a desnaturalizarse por la agresiva cantidad de temperatura a trabajar. Y número 3 o letra C, que es ABC, A, B y C, que son los puntos negativos, es la degradación de la cadena nutricia del alimento por reacciones de otros nutrientes del alimento o quelación de los mismos, como por ejemplo, cuando nosotros mezclamos calcio y hierro, pues tenemos aquí una quelación, una separación, que estos dos minerales son antagónicos en sí y que los receptores de los enterocitos pueden llegar a tener algún tipo de mala absorción de nutrientes, principalmente de hierro, tener una ganancia con el calcio, de mejor absorción o mejor aprovechamiento por su peso molecular, y que nosotros tengamos una pérdida de hierro cuando combinamos calcio, un alimento rico en calcio con un alimento rico en hierro. Entonces esto puede generar algún tipo de efecto quelante. Es por ende que nosotros debemos de considerar también cómo combinar el alimento, en qué tiempos brindarlo para el paciente, para que tenga siempre la mejor opción de aprovechar solamente los nutrientes que ustedes contabilizan, que ustedes siempre analizan para llevar un correcto tratamiento nutricional a su paciente. Entonces esto también es muy importante, jóvenes. Es un tema muy importante lo que es la quelación, si gustas investigarlo. El efecto quelante de los alimentos es importante, te lo dejo de tarea porque vamos a estar hablando de esto. Bien, jóvenes, ¿cuántos sistemas de cocción existen? Solamente existen dos, el simple y el compuesto, ¿sí? Nada más y nada menos. Y pues tenemos una mayor proporcionalidad en los sistemas simples. En los sistemas de cocción simples, jóvenes, tenemos todos estos que aparecen en pantalla. Son aquellos que solamente, como su nombre lo dice, por simpleza existe una fuente de calor, ya sea agua, aire caliente, ya sea por medio del propio vapor o por medio de grasa, que nosotros tengamos pues la emanación de una sola fuente de calor, y que esto nos permita pues cambiar las estructuras químicas o texturas propias del alimento para hacerlo, ya dijimos, más asimilable, más rico, más palatable, y pues que nosotros tengamos una visión muy atractiva al consumir el alimento. Entre todo esto tenemos lo que es el asado, el horno, a la parrilla, papillote. Es una técnica culinaria francesa que obviamente puede tener algo aquí mixto, trabajando con calor húmedo, calor seco, que es envolver el alimento en papel aluminio y poderlo trabajar al horno o poderlo trabajar a vapor, para que nosotros tengamos la técnica culinaria de papillote, el salteado, rehogado, freír, vapor, escalfado y ebullición. Son todos los sistemas de cocción simples, solamente existe una fuente de calor, y ahorita vamos a estar hablando de ese tipo de fuentes de calor. Sobre los sistemas de cocción compuestos, nosotros vamos a decir que son aquellos que podemos estar incluyendo dos diferentes tipos de cocción simples, ya sea que nosotros estemos trabajando, o como dice aquí, que el calor proviene de varias fuentes, como por ejemplo, imagínate que primero cocemos el alimento en agua y que posteriormente lo pasamos a un rehogado en aceite, ¿sí? O un adobo, o posteriormente trabajar a calor seco, como puede ser el horno. Nosotros ya tendremos aquí un sistema de cocción compuesto. Existen dos, lo que es el braseado y el estofado. ¿Qué puede ser el estofado, jóvenes? Algo en todo lo que es nuestra gastronomía mexicana, como puede ser hasta un sencillo mole, una birria, el pozole, carnes en su jugo, costillitas a la barbecue. Todo eso es un estofado, jóvenes. ¿Y qué es un braseado? Pues ahorita platicamos que la diferencia entre braseado y estofado no hay tanta diferencia, solamente el utensilio de cocina a trabajar. Sobre los sistemas de cocción simples, jóvenes, decimos que hay una emanación de fuente de calor, como en este caso calor seco o calor húmedo, y que en este caso puede existir con grasa como sin grasa. El calor seco sin grasa, tenemos lo que es el asado, el horno, la parrilla o papillón. En el caso del calor seco con grasa existe el salteado, que tenemos, como dice, un sartén, agregamos un poquito de aceite o mantequilla, ponemos nuestros alimentos y salteamos de forma
dinámica, los alimentos están como saltando en el propio sartén, ¿sí? Para que estos tengan una emanación de calor y estos puedan llegar a tener una textura según esta técnica culinaria. Después tenemos el calor húmedo con grasa, que aquí podemos rehogar el alimento en grasa, o sea, prácticamente invadirlo de grasa, rehogarlo, ¿no? Sí, para que la grasita nos ayude a cocinar el alimento pues a calor como muy lento, calor muy suave. Después tenemos el freído, ¿no? Que también es trabajar con cantidades muy elevadas de aceite para que el propio alimento tenga una textura crocante, ¿no? ¿Sí? Y pues también tenemos el calor húmedo sin grasa, como puede ser el vapor, la ebullición, papillot y es el escalfado, ¿no? O escaldado, si lo decimos así, que es un sinónimo, ¿sale? Bien. Y dentro de los sistemas de cocción complejos, ¿sí? Como ya dijimos que tenemos los sistemas de cocción simples y compuestos, o estos también pueden llegar a tener el tecnicismo de ser complejos, ¿sí? Simples o complejos, como tú gustes, ¿sí? O compuesto, porque está ligado a otros sistemas de cocción. Como tú desees, tenemos estas dos vertientes de tener el tecnicismo de los sistemas de cocción, compuesto o complejo, como dices. En el caso de los complejos o compuestos tenemos lo que es el braseado. Se utiliza el calor húmedo con grasa y después el calor húmedo sin grasa en una olla o cazuela llamada brasera a calor suave, ¿sí? Y que es el estofado, se utiliza el calor húmedo con grasa y después calor húmedo sin grasa en una simple cazuela, una simple olla, ¿sí? Nada más es la diferencia, como por ejemplo, mira, calor húmedo con grasa, imagínate, regresamos de este lado, un calor húmedo con grasa puede ser rehogado, ¿sí? Imagínate que yo lo estoy trabajando, o freír, imagínate que estoy ahí, imagínate que tengo unas pechugas de pollo y las estoy rehogando, ¿sí? Un poquito en aceite, ¿sí? En manteca para dorarlas, ¿sí? Hacerlas un poquito más crocantes y después trabajo al calor húmedo sin grasa que trabajo con un adobo, trabajo con otro tipo de condimentación a la propia pechuga para que esta ya quede con otro sabor, con otra combinación en una brasera. Esto al final punto termina siendo un propio estofado, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es la diferencia de esto? Pues simplemente del braseado al estofado, como les menciono, el utensilio de cocina. Vaya, simplemente un utensilio de cocina llamado brasera, ¿no? Y que en este caso un estofado puede ser utilizar una sencilla olla con una profundidad, con una estructura de tener la oportunidad de introducir alimentos, agua, aceite y demás en una cacerola o en una olla, vaya. Es muy importante, jóvenes, que ustedes se aprendan las temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando estamos estando en un servicio de alimentos, estando en las áreas operativas, durante los procesos de cocción, pues trabajamos de la mano con un licenciado de gastronomía, con auxiliares de cocina, que estos están trabajando en cocina, ¿no? Vayamos a esto, no trabajando en la área de cocción y aderezo. Entonces, dentro de estas áreas operativas se trabajan temperaturas y que nosotros debemos de tener aquí un tipo de control a esto para que estas no sean tan agresivas al alimento y que tengamos una pérdida de vitaminas y minerales, una degradación de minerales o efectos quelantes de los grupos de alimentos, ¿no? Una desabsorción nutricia propia. Cuando estamos hablando del asado, pues trabajamos entre 140 a 200 grados centígrados, se denomina alta, por un ejemplo, ¿no? Horno, extremadamente alta, no muy alta, ¿no? Desde 120 a 250 grados centígrados. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que trabajemos con temperaturas, pues no, temperaturas nobles. Si se va a trabajar con temperaturas altas o muy altas, que sea como muy pronto el tiempo, que no sea tan desgastante
a la propia estructura nutricional del alimento, las moléculas que constituyen el alimento, que es decir, mira, pues se va a trabajar con temperaturas medias, a lo mejor que pueden ser prolongadas, no pueden ser, o sea, que estas no sean tan agresivas, ¿no? Al propio alimento. E incluso si estoy trabajando con temperaturas muy altas a tiempos muy prolongados, pues yo sí voy a tener la mayor degradación de nutrientes. Entonces, siempre si se van a trabajar con temperaturas muy agresivas, que sean lo más rápido posible, ¿sí? Y si se va a trabajar con temperaturas medias o altas, que estas pueden ser a lo mejor ligeramente prolongadas o incluso prolongadas, pero hay que estar siempre monitoreando la temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros al hablar de conservación nutricia de los alimentos, pues puedo optar por una u otra opción de sistemas de cocción, que esto yo lo puedo hacer en mis hogares, en nuestra casa, en el hogar, o recomendarle a mis pacientes qué es lo que puede hacer. Algún punto importante, jóvenes, el grupo de alimentos, lo que es los alimentos de origen animal, sitúo lo que es la carne. En el caso de la carne, jóvenes, tenemos aquí pues, un conglomerado de proteínas, colágeno, elastina, actina y miosina, bueno, lo que es la actina y la miosina, pues, responsables de la contracción muscular. Y en el caso de que darle ese color, esa pigmentación a la carne, entre lo que es ese rojo brillante, ¿no? Pues es la mioglobina, la mioalbúmina, la ceroalbúmina y la ceroglobulina, ¿no? Que estas proteínas pues son las responsables de brindar esa textura y colorimetría a la carne. ¿Por qué pongo los alimentos de origen animal como primer estandarte de que cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque los platos fuertes que tienen aquí el conglomerado de proteína, estas pueden sufrir una súbita de temperatura y pues estas generar toxinas, agentes tóxicos a nuestro consumo, y hay que tener mucho cuidado con esto, jóvenes, siempre. El manejo de temperaturas a este grupo de alimentos. También del grupo de los vegetales, como son las verduritas, las leguminosas, hay que tener también un control de temperatura. Sin embargo, la carne, a todo hay que tener en cuenta mucho énfasis del manejo de las técnicas culinarias, pero digo que las carnes hay que tenerles también un grado más, ¿no? De atención. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a tener aquí, pues, una de las principales sustancias cancerígenas, que son las acrilaminas. Las acrilamidas son obviamente una mezcolancia de combinación entre proteínas y azúcares, principalmente con el aminoácido asparragina. Cuando tenemos aquí el aminoácido asparragina, que es un aminoácido esencial, en combinación con azúcares y fructosa, y altas concentraciones principalmente de calor seco, nosotros tenemos esa costrita que se le hace a las carnes, ¿no? Carnes rojas, esa fritura que se le hace a las papas fritas, ese doradito que se le hace a las jericayas, eh, eso crocante que nosotros podemos llegar a tener, esas costritas que se hacen en el queso fundido, pues ese tipo de cosas, jóvenes, eso se le llaman acrilamidas, simple y llanamente, ¿no? El principal aminoácido, probablemente responsable de esto, pues es la asparragina, pero también podemos llegar a tener la desnaturalización de otros aminoácidos en combinación con azúcares y que esto pues genere este precursor de cáncer principalmente. Jóvenes, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Solo se produce a través del método de cocción calor seco durante las etapas de dorado. Incluso, jóvenes, un pastel, imagínate que tú tienes un pastel, estás preparando, no tienes los ingredientes, entonces ya mezcla la harina, la mantequilla, los azúcares, todo lo que tú gustes, ¿sí? Y lo metes al horno, también calor seco, hasta 200 grados centígrados, 180 grados centígrados, no sé, durante 30 o 40 minutos. Oh, sorpresa, eso ya tendremos aquí una costrita por parte de la parte externa del pastel, y que quieras o no, esto ya son acrilamidas que pueden ser sustancias meramente cancerígenas. Y es aquí cuando nosotros decimos, bueno, profe, pero pues vamos a estar quitando todo porque estamos produciendo toxinas. Pues no, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con las temperaturas, la combinación, y que el consumo de estos alimentos pues no sean tan habituales, ¿sí? ¿Va?
hay que tener cuidado. Y si van a hacer, como por ejemplo, trabajar a la parrilla, trabajar al asado, ¿sí? A la plancha, ¿no? Que pueden ser temperaturas también muy altas, si regreso de este lado, ¿sí? La parrilla, al horno, el asado, que son temperaturas entre altas y muy altas, ¿sí? Pero que sea muy rápida la forma de cocción, ¿sí? En el caso del horno, ¿no? Hasta 250 grados centígrados, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y tenemos aquí unas tablas que les comparto de un artículo científico de, del Instituto de Investigación de Nestlé, que nos puede dar aquí este parteaguas, ¿no? de información, como por ejemplo el método de cocción con calor y humedad, que nos dice, bueno, si estamos trabajando con un estufado, cocer en líquidos, la propia ebullición, jóvenes, ideal para vegetales o frutas, e incluso para pescados, carnes rojas. Como en este caso, lo más viable sería aquel tipo de carnes que tengan mucho nervio, como carne de tercera, como lo que pueden ser las costillitas, como puede ser las propias, la cabeza, ¿no? Del animal, el propio cocido, ¿no? Aquellas carnes que tengan mucho tejido conjuntivo, pues trabajar con cocción húmeda, pues puede ser algún tipo de ventaja, ¿no? Ideal para esto. Ventajas: retención de vitaminas y minerales. Método de cocción ligero, ayuda a mantener un valor nutricio estable, mínimas pérdidas. Desventajas: adición de algo de grasa, que esto puede generar un aumento calórico. ¿Qué puede pasar también? Las vitaminas sensibles al calor se destruyen, bueno, principalmente las vitaminas hidrosolubles, pero como dice aquí, no puede haber tanta pérdida, o sea, la pérdida es significativa, vaya. Eh, Cocimiento en ollas de presión, hay que tener como ideal para hervir al vapor, estofado o recalentar. Ventajas comparable con lo que anteriormente se mencionó, y también aquí una ventaja es el menor tiempo de cocción propia. Desventajas muy similares a las anteriormente mencionadas. ¿Qué pasa aquí si yo trabajo con microondas? Cualquier tipo de alimento puede incluirse aquí, pero en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, es una situación como de que, mira, utilizo un microondas, aunque algunos autores dicen que mejor no hay que usarlo por las radiaciones que emite este artefacto, este utensilio de cocina, pero otros dicen, no, no importa, no pasa nada, ya que las radiaciones que emite el microondas son mínimas y no causan ningún tipo de problema a la salud. Pero pues entre dimes y diretes, entre comentarios buenos y malos, pues hay que tener en cuenta que el uso del microondas, yo en lo personal, sería el uso muy espontáneo de ¿no? Ventajas: dice que en microondas mínimas pérdidas de vitaminas y minerales, y tiempo de cocción también muy corto, ¿no? También es eso. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que nosotros utilicemos métodos de cocción ni muy agresiva temperatura y que propicie el corto tiempo de su preparación. Esto sería lo mejor, jóvenes, siempre, ¿sí? Preparaciones rápidas, sencillas, ¿sí? Aunque, pues también todo depende de que el mismo cliente diga, mira, quiero una preparación más elaborada. Bueno, pues también decirle cuándo puede consumirlo, qué opciones podemos llegar a tener, o de vez en cuando puede utilizar una u otra opción, ¿sale? Si nosotros ya estamos hablando de métodos de cocción con calor seco, que los pasados fueron por calor húmedo, ¿sí? Calor seco, tenemos el asado, carnes rojas, pescado, vegetales, patatas y huevo. En el caso de ventajas, en ocasiones no se agrega grasa, que eso puede ser una ventaja padre. Desventajas, pues se pierden vitaminas. Cierta pérdida de agua, también hay una deshidratación propia. Y si se agrega o se usa grasa, el contenido de calórico aumenta, y pues también la formación de acrilamidas, que son sustancias cancerígenas. Eso sería pues una súper desventaja, ¿no? A la parrilla, opción, pues podemos trabajar con el grupo de alimentos de origen animal y vegetal, tanto como el pescado, carnes rojas, pero en el caso de tener ventajas sería que se escurre la grasa y que nosotros tengamos a lo mejor
una opción de minimizar el contenido lipídico, pero desventaja, se destruyen de forma parcial las vitaminas sensibles al calor, ¿sí? E incluso también acrilamidas, ¿no? Horno, productos para llevar a cabo el proceso de panificación, como productos de masa de harina, los cereales como puede ser la papa, ¿no? Que imagínate una papa horneada, saben riquísimas, pero pues en este caso, ¿qué ventajas tenemos? No hay pérdida, curiosamente no hay pérdida de vitaminas y minerales en el líquido, si es de que se trabaja con una opción hacia hornear y el mismo alimento tiene una generosa cantidad de humedad, pues tenemos una opción de salvaguardar, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros tenemos un alimento como muy seco y que se va a pasar a horno, pues sí, desgraciadamente vamos a tener pérdidas. En el caso de las masas de harina, se generan costras que se vuelven ligeramente fáciles de digerir. Curiosamente, se destruye de manera parcial también las vitaminas y minerales como desventaja y formación de acrilamidas, que esto es inevitable. Método de cocción de fritura en los alimentos, ideal para carnes rojas, pescado, mariscos, vegetales, patatas y aves. Ventajas, no hay pérdida de vitaminas solubles en agua, curiosamente, rápido la relación de la cocción, solo se destruyen una pequeña cantidad de vitaminas sensibles al calor y posee aumento de vitamina posible aumento de la vitamina E según el aceite que se use para cocinar, ya sea el aceite de canola o el aceite de soya, que estos son riquísimos en vitamina E. Y que curiosamente la vitamina E sí soporta generosamente el calor, pero pues es muy sensible al proceso de oxidación o a la luz solar o a la luz artificial, que también hay que tener cuidado con Desventajas, freír en abundante aceite, esto pues trae por consecuencia un aumento calórico y también formación de acrilamidas. Entonces, jóvenes, la pregunta sería, para que puedas responder en este espacio, ¿no? De Classroom, para que tú respondas a esta pregunta que se va a hacer, ¿sí? Como para participación a tu espacio de Classroom, ¿con qué técnica culinaria te quedarías? ¿Sí? ¿Va? ¿Con cuál te quedarías? Para ello te voy a compartir un artículo científico para que lo leas y que te des a la oportunidad de poder discernir más este tema en cuestión, ¿sale? Bien, esta última diapositiva nos da como el panorama de que cómo se puede presentar la pérdida de vitaminas a través de diferentes métodos de cocción. Tenemos método de cocción, vitamina C, vitamina B1, B2 y B6, que son como las más sensibles, las más delicadas. Y también tenemos la vitamina A, D y E, que están del lado derecho. Sensibilidad de las vitaminas, ya sea por medios del pH, alcalino o ácido, también por medios del calor, luz solar y el mismo oxígeno, ¿sale? ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, pues el color verde sería sin efecto, sensible, el color naranjita o amarillo, y muy sensible el color rojo. ¿Qué quiero decir a todo esto? Pues la vitamina C, la más delicada de todas, la vitamina E, pues más o menos, pero pues muy sensible a la luz solar y al oxígeno. La vitamina D, esta sí puede tener algún grado de tolerancia, incluso por el mismo calor. Y la vitamina E creo que es la menos delicada de todas, ¿sale? Nos dice aquí, bueno, pues hervir, tenemos una posibilidad de tener una pérdida del 35 al 60% de pérdidas. Escalfar, menos que al hervir. El escalfado es muy rápida el tipo de cocción, por ende pues no tenemos tanta pérdida de vitaminas. Al vapor pues tenemos una pérdida de vitaminas de un 10 a un 25%, en olla de presión un 5 a un 10%, en microondas entre un 5 y un 25%, asado de un 10 a un 47%. Como les digo, todo depende de cómo nosotros vamos a trabajar las temperaturas. Hacer un estofado en líquido, ¿sí? Con nuevamente pues, echarle el adobo, la grasita, las especias. Tenemos una pérdida de un 10 a un 12%, a la parrilla de un 10 al 12, horneado de un 10 al 12 y freído de un 7 a un 10. Pero recordemos que estos últimos mencionados podemos formar muchas acrilamidas. Hay que tener un correcto, un correcto
método de utilización de los utensilios de cocina, saber qué tiempo trabajamos, ¿no? Tener aquí una percepción sensorial, principalmente de vista, de olfato, de tacto, de textura, de que el alimento ya haya quedado bien cocinado. ¿Sale, jóvenes? Entonces, aquí está la porcentualidad, ¿no? De pérdida de vitaminas, vitamina E, vitamina C, B1, B2 y B6, ¿sale? Entonces, como menciono, pues también preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de grupo de alimentos estoy trabajando? Para decir, bueno, trabajo con esto, trabajo con aquello, a este determinado tiempo, con este utensilio de cocina, para que mi paciente opte siempre por el mejor aprovechamiento, ¿sale? Y que nosotros no tengamos tanto la formación de acrilamidas. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí me voy a quedar con este tema. Les voy a compartir un artículo científico para que ustedes tengan la oportunidad de ver y analizar el tema en cuestión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.